Ha sido una semana en que, claro, hemos tenido muchísimo tema del cual hablar, pero uno de los que ha dominado la agenda ha sido la decisión, primero en la Cámara, en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, de dejar para comisión mixta finalmente el proyecto de interrupción del embarazo en 3 causales, el llamado proyecto de aborto. Queremos conversar de estas materias y de otras que vinculan al Tribunal Constitucional con el abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, Jorge Contese, que nos acompaña aquí en el estudio de Cooperativa. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Bueno, partamos por aborto, que es un tema que ha marcado la semana y Mauricio decía vinculado al Tribunal Constitucional. Hoy más que nunca probablemente porque está el fantasma más amenazante después de que se va a comisión mixta y que los plazos van a coincidir con que cambia la jefatura de ese tribunal. Partir por preguntar, a tu juicio, ¿es inconstitucional el proyecto de aborto en 3 causales? Ayer el senador Alamán nos decía que él no estaba de acuerdo, por ejemplo, en ir al tribunal por la primera causal. Yo creo que no. Creo que... Nada, sonó el teléfono, ya digamos la firme, sonó el teléfono y estábamos tratando de apagarlo. Ya, ¿es inconstitucional? ¿No? No, en mi opinión no es inconstitucional. Y uno no debiera sorprenderse por lo que está pasando. Digamos que Chile anuncia que va a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Yo pienso, hay varias cosas acá. Por una parte, hay un análisis que tiene que ver con el hecho de que estemos todos ahora pendientes del Tribunal Constitucional y específicamente pendientes de el voto dirimente, el potencial voto dirimente de quien ejerza la presidencia. Exacto. Entonces, si tú lo piensas desde el punto de vista de el arreglo institucional en Chile, hay una deliberación democrática, se pasa mucho tiempo en el Congreso, finalmente se aprueban las 3 causales y esto va a ir al Tribunal Constitucional y se calcula que podría haber un empate. Podría, yo no estoy seguro, podría haber un empate. Y de haber un empate, finalmente es una persona la que va a dirimir el destino de una de las legislaciones más importantes de los últimos 25 años probablemente. Entonces, si tú lo piensas desde esa primera mirada de cómo se organizan las instituciones constitucionales, políticas en Chile, me parece a mí que hay un primer problema, ¿no? Que finalmente una decisión tan importante como esta penda, por así decirlo, de la voluntad de una persona que contingentemente ejerce la presidencia del Tribunal Constitucional. Vamos a entrar Constitucional. en eso, pero lo que te preguntaba de las causales, porque Tienes lo que razón, ha dicho la pero, derecha sí. con los requerimientos, que van a ser 2, Alamán decía la primera causal no necesita un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero se esgrime que el derecho a la vida está consagrado en la Constitución, se habla también de discriminación. ¿Cómo se rebate ese argumento? A ver, no conocemos los requerimientos, No, claro, pero no lo que conocemos, como tú bien dices, son indicios de por dónde podrían ir las argumentaciones. Por una parte, que aquí habría una afectación al derecho fundamental a la vida, que se protegen en la Constitución, por supuesto, y por otro lado, que podría haber una afectación al principio, digamos así, de igualdad que está en el artículo 19, número 2. Artículo 19, número 1, derecho a la vida; 19, número 2, la no discriminación arbitraria. ¿Qué es lo que pasa? Que parte de la doctrina, y hay que decirlo, yo no lo he escuchado de nadie, que el propio Tribunal Constitucional en el año 2008, en el caso de la píldora del día, después también dijo esto, vale la pena hablar sobre esto en un segundo. Se lee la norma que está allí, que dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Esa norma suelen leerla como si fuera una prohibición absoluta del aborto. ¿Por qué creo yo que esto es equivocado? Porque lo que hace la Constitución, en el artículo 19, es un listado de derechos constitucionales que se aseguran a todas las personas, entre comillas. Así dice el artículo 19, es el encabezado. Se asegura a todas las personas la libertad de expresión, el debido proceso, la vida privada, la propiedad, el derecho a la vida. Y justo después de esa cláusula que dice que se asegura a todas las personas el derecho a la vida, la Constitución dice, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Qué es lo que pasa? Si la Constitución entendiera que el nasciturus, el no nacido, es una persona, esa cláusula que dice la ley protege la vida del que está por nacer, sería superflua. Porque si la Constitución entendiera que el no nacido es persona, basta con la protección general de con que todos. comienza el 19, número 1, que dice, se asegura a todas las personas el derecho a la vida. A ver, Jorge Contese, pero hemos hablado acá del tema con especialistas, con parlamentarios, y yo ayer me llamó la atención una entrevista que le pude hacer a
tal vez lo ubicas, Magdalena Sandón. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica, Sí. directora además de la Escuela de Derecho de esa universidad. Ella es contraria a la interrupción del embarazo, y ella planteaba desde el derecho que el regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en estas 3 causales, de alguna forma, hablando en términos jurídicos, permite que una mujer mate al niño o niña que está por nacer. Lo que pasa es que cuando uno dice mate, es interesante porque ella es penalista, y cuando uno dice mate, uno estaría hablando de homicidio. Y el homicidio es un delito contemplado en el Código Penal, por supuesto, que se define como quien mate a otro. Ese otro es una persona. En la ley chilena, a ver si lo puedo explicar lo más sencillo posible. La legislación chilena, el único lugar en la legislación donde se define lo que es una persona es el Código Civil, en 1855. Esto ha sido invariable desde el siglo XIX. Y allí dice que persona es quien pertenece a la especie humana, y que la existencia legal de una persona comienza con el nacimiento. O sea, antes de que una persona nazca, no tiene, según el Código Civil, existencia jurídica. Tiene potencialidad, tiene existencia, pero desde el punto de vista jurídico, que es el que importa, ¿verdad? En esta discusión finalmente. Uno puede tener convicciones morales, religiosas, pero en esta discusión entre todos lo que importa es o sea, se está legislando. Efectivamente. Entonces, el Código Civil desde el siglo XIX dice la existencia legal de la persona comienza con el nacimiento, no con la concepción. Por lo tanto, lo que pase antes del nacimiento no puede ser, por ejemplo, un homicidio, puede ser un aborto. Si la legislación chilena, si el sistema jurídico chileno comprendiera que el no nacido es una persona, entonces no hay ninguna razón para justificar que el aborto, por ejemplo, tenga una pena, como ocurre, inferior a la pena del homicidio. Si es una persona, debería tener exactamente la misma pena. Entonces, lo que hay acá, cuando uno escucha a algunos profesores decir, mire, se está matando a otro, desde el punto de vista jurídico eso es problemático, porque para matar a otro tiene que ser un delito de homicidio, y para que sea un delito de homicidio tiene que haber una persona con existencia jurídica. Y en Chile eso es alguien que ha nacido. Eso con todos los argumentos legales, con las causales que están sobre la mesa. Perdón, Paula, en Chile, y yo te diría en todas las democracias occidentales, quizá hay una excepción en Alemania, en la cual todavía es permitido el aborto por una ponderación que se hace, pero mayoritariamente las democracias constitucionales occidentales entienden que el no nacido no es jurídicamente hablando una persona. Vamos al otro punto que tú mismo ponías sobre la mesa, lo vinculábamos nosotros también, el Tribunal Constitucional. Esto que pueda pender el futuro del proyecto de una sola persona que sea quien asuma, Iván Aróstica en este caso, la presidencia del tribunal. Sobre el comportamiento de este organismo, que incluso ha sido cuestionado al nivel de que candidatos presidenciales como Alejandro Guillé está diciendo que lo va a reformular completamente y que casi no debiera existir porque perjudica la democracia. ¿Qué decimos de eso? Porque finalmente para algunos es una tercera cámara, no sirve de nada el Congreso, a nivel ciudadano dicen, bueno, ¿para qué el Congreso entonces si después el tribunal decide? Es cierto, ese argumento es plausible. A ver, si, como digo, si hubo una deliberación democrática larga, dramática, y finalmente se adopta una decisión para que un tribunal pueda echarla abajo, hay un problema. Ahora, muchas democracias constitucionales occidentales tienen tribunales constitucionales o tienen formas de jurisdicción constitucional. ¿Pero similares a la chilena? Porque en la legislación comparada, en definitiva, claro. y un tribunal con la composición que tiene también, en que prácticamente está variado. Claro, ese es un problema importantísimo, pero antes de ir a ese problema, Mauricio, yo lo que diría es, desde el punto de vista de los arreglos institucionales, está bien que exista un tribunal constitucional. Yo diría, la razón por la que existen estas cortes constitucionales es que tiene que haber alguien que sea un, comillas, guardián de la Constitución. Es decir, cuando se adopta una Constitución, lo que se entiende es que la comunidad política adquiere ciertos compromisos muy fundamentales. Son más gruesos, porque son fundamentales, ¿verdad? Para poder ponerse de acuerdo en temas muy importantes, muy básicos. Y lo que puede pasar es que posteriormente se legisle, y se legisle contingentemente, y se legisle en contraposición a esa Constitución. Entonces, el razonamiento es, tiene que haber alguien que tenga la potestad de decir, esto está mal. Claro. ¿Cuál es el problema que hay en Chile? Creo yo, que el Tribunal Constitucional ejerce dos tipos de competencias. Una, cuando una legislación está en vigencia y en su aplicación
alguien se da cuenta, un juez, por ejemplo, de primera instancia se da cuenta que al aplicar una determinada norma se llega a conclusiones inconstitucionales. Está pasando esto con la ley Emilia, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso que ocurre en muchas partes del mundo. Lo que es bastante singular, diría yo, del caso chileno es la potestad preventiva del Tribunal Constitucional, que es lo que está pasando hoy día. Es decir, se aprueba un proyecto de ley en el Congreso y antes de que entre en vigencia, antes de que se aplique, el Tribunal Constitucional puede decir, no, acá hay un problema constitucional. Entonces, ahí es cuando aparece esta cuña de la tercera Cámara, que en verdad, si uno lo piensa, es más que una tercera Cámara, es tiene más poder que las otras dos. Es un superlegislador, exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría yo al respecto? El Tribunal Constitucional, digamos, un Tribunal Constitucional, la literatura comparada lo que dice es, porque ejercen una facultad que es contramayoritaria, ir en contra de la voluntad popular manifestada en un Congreso, tiene que tener especial cuidado, tiene que ser especialmente deferente con el legislador. ¿Por qué? Porque la legislación goza de una presunción de constitucionalidad. Claro. ¿Y respecto de sus integrantes y la forma como se eligen? Y respecto de cómo se eligen y de los integrantes, tú tienes razón, como han dicho muchas personas acá, que tenemos un Tribunal Constitucional que es binominalizado, o sea, que uno puede anticipar, claro, que uno puede anticipar más o menos cómo van a ser esas decisiones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa en otras partes, perdón? Tú que tienes la posibilidad además de estar afuera, de haber estudiado en Yale y en otros lugares. A ver, en otras partes existen, digamos, los tribunales constitucionales, en ellos se congregan consideraciones jurídicas y desde luego consideraciones políticas. Yo te diría que una diferencia muy importante es que, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos, cuando el presidente postula a alguien para que integre la Corte Suprema, pasó recién, ¿no?, con Trump, esa persona se somete a un escrutinio público y a un escrutinio por parte del Senado que tiene que ratificarlo, muy agudo, es muy exhaustivo. En Chile no pasa eso. Y lo que ha venido pasando en Chile, particularmente desde... Pero si hay ratificación del Senado. Por supuesto. Pero no el examen. Pero no hay examen. Ya. O sea, lo que hay, por ejemplo, en Argentina el año pasado, unas audiencias públicas, las personas participan y los propios encargados de ratificar o de rechazar esos nombramientos someten a examen a estas personas que además vienen con un pedigrí, digamos así, judicial, constitucional muy importante. En Chile eso es lo que no está pasando. Jorge Contese, recién dijiste una frase así como: todos están esperando un empate y yo no estoy tan seguro. ¿Cuál es tu, no sé si hablar de pronóstico, porque le resta seriedad, ¿no? Pero ¿qué debiera pasar con este paso del proyecto de despenalización de aborto en 3 causales en el Tribunal Constitucional, a tu juicio? A ver, lo que porque pasa... si no estás seguro del empate, ¿por qué? Porque lo que ocurrió hace poco en el Tribunal Constitucional fue el reemplazo del ministro Fernández, Francisco Fernández, PS, es decir, prooficialismo hoy, por un ministro, José Ignacio Vázquez, que es de oposición en esta lógica política binominal. Por lo tanto, en vez de haber quedado como estaba hasta entonces 5-5, hoy día el tribunal tiene una composición que es más bien 6-4. Entonces, el profesor Jaime Baza, colega mío de la Universidad de Valparaíso, él puso este punto en una entrevista en el Clinic. Dijo, ojo, porque no es tan obvio que estemos en presencia de un tribunal empatado. Y ahí, claro, entramos en el campo de la especulación, a lo que yo agregaría un punto que creo que es súper relevante, y es que el tribunal se ha pronunciado sobre estos temas cuando fue el fallo de la píldora del día después del 2008. En Chile nosotros no tenemos un sistema de precedente judicial sólido, como ocurre en otros países, ¿no? Por lo tanto, uno ve que a veces las cortes, digamos, desconocen cosas que ellos mismos han fallado anteriormente. Si eso no fuera así, el Tribunal Constitucional ya ha dicho cosas que serían, digamos, que tumbarían este proyecto de ley. Ya ha dicho que entendió el 2008 que el momento de la concepción determina el momento en que se inicia la existencia jurídica de una persona. Esa interpretación constitucional sería, digamos, aniquilaría... O sea, si uno la extrapola, el proyecto no va más, digamos. Claro. Jorge, no quiero dejar pasar la oportunidad, pasando a otro tema, digamos. Yo sé que tú has tenido una visión un poco crítica respecto de otro caso que se ha ventilado en los últimos días acá en nuestro país, que es el tema de Návila Rifo y la posibilidad de presentar su caso después del fallo de la Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A ver, lo primero es que se presentan los casos ante la comisión y luego la comisión, si es que entiende que hubo una violación de derechos protegidos por la Convención Americana, puede llevar ese caso ante la Corte. Y estamos hablando de procesos largos, complejos. Y el gran problema, ¿es la instancia adecuada para un caso como este? Yo creo que no. Y la razón por la que yo creo que no es, sin perjuicio de la conmoción social y del rechazo que generan todos nosotros un crimen como este, que el sistema interamericano, los sistemas de protección de derechos humanos a nivel regional, no son sistemas de cuarta instancia. No les corresponde a esos sistemas revisar el mérito de una decisión judicial o legislativa, a menos que haya violaciones a derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana. Por ejemplo, si en el caso de Nabila Rifo hubiera violaciones al debido proceso, donde no se hubieran rendido pruebas, donde no se hubiera tomado testimonio, es decir, si hubiese una violación que generara impunidad, por ejemplo, no hay impunidad en este caso, lo que hay uno puede estar de acuerdo, uno puede estar en desacuerdo claro, con la manera como la Corte Suprema efectivamente articuló su fallo, pero de un desacuerdo jurídico no se sigue una violación de derechos bajo la Convención Americana, porque el sistema interamericano actúa supletoriamente, subsidiariamente, y por lo tanto a mí me parece, aunque sea impopular señalar esto, pero yo creo que es una irresponsabilidad por parte de quienes han alentado a la víctima de este delito perseguir, digamos, algún tipo de responsabilidad internacional por parte del Estado. Incluso la ministra Narváez dijo que el gobierno apoyaría una presentación ante el sistema, y luego yo escuché a la ministra Pascual decir que eso evidentemente no lo pueden hacer, porque cómo se van a estar, evidentemente. Claro, ¿no? Lo que decía la ministra Narváez de todas maneras era como que iban a seguir este apoyo que le han prestado durante todo este tiempo psicológico, de abogado y de información, que con toda la información que disponiera, pero definitivamente te parece una irresponsabilidad. Leía en alguna parte o escuchaba que la Corte Interamericana está resolviendo ahora casos que se presentaron en el 2005. Sí, bueno, eso depende mucho de los casos, pero en general los tiempos son muy lentos. Y por eso yo haría un llamado, digamos, no sé si alguien escucha esto, como hay que regular las expectativas y no generar falsas expectativas, porque... A ella misma, a la propia víctima. Sí, es complicado, ¿no? Decirle a alguien, mire, si uno pierde en Chile, entonces por cualquier razón puede ir al sistema interamericano. Eso es una irresponsabilidad de cualquier persona que estudie un poco de cómo funcionan estos sistemas de protección. Van a decir, no, en verdad acá son muy pocas las posibilidades de tener éxito. La comisión probablemente diría, mire, esta es una petición inadmisible. Jorge Contese, abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, ha estado con nosotros cerrando la semana. Jorge, muchas gracias por venir a Lo que queda del día. Que muy amable. muy bien. Nosotros vamos a una